Y la gente miraba esto, ¿no? Estaba el Uruguay del exilio, el Uruguay de la cárcel y el Uruguay del Uruguay, del resto del territorio. Y la población miraba esto y lo que sentía era el nacimiento de la identidad rojo, azul y blanco, que era Sereñi en la cárcel, el símbolo de ese conjunto. Entonces, muchas gracias. Entonces, fue notando que me iba quedando ronco. Entonces, acá está una clave fundamental. ¿Cuánto se construye, se crea? Algo que los historiadores de la cultura discutirán mucho. Yo soy medio atrevido en esto. Yo creo que la trama espiritual del frente-amplismo se construye en la resistencia. En la resistencia. Que había empezado a germinar antes, pero ahí se construye. Y nos volvemos frente-amplistas en este proceso. Nos volvemos frente-amplistas al punto que en un momento en que nos meten una trampa casi mortal después del plebiscito del 80, en que intentan cambiar la Constitución y fracasan rotundamente, vinieron las internas del 82, ¿se acuerdan? Algunos, otros no tienen por qué acordarse por razones etarias, digamos. Vino el plebiscito del 82 y entonces se armó la discusión, que la discutió el frente en el exilio, el frente acá adentro, el frente en las cárceles, clandestinamente, la discutió mucho. ¿Qué votamos? ¿Qué conviene como estrategia? ¿Votar a los sectores antigolpistas y progresistas de los partidos tradicionales para fortalecerlos? ¿O buscar la manera de expresar de que el Frente Amplio sigue vivo? Porque esta estrategia de los militares, en realidad, busca consolidarse, pero al mismo tiempo busca liquidar a la izquierda. Porque solo se puede votar dentro de los partidos tradicionales. Y entonces salió la voz de Sereñi, que no fue una voz que recibieran todos con beneplácito, ni que acataran todos, pero salió la voz de Sereñi que dijo: hay que votar en blanco para mostrar de qué somos y estamos. Y mucho debate, pero 80.000 votos en blanco en aquel momento permitieron que siguiera existiendo el Frente Amplio. Mostraron que había una identidad que era inextirpable a esa altura de las circunstancias. Entonces, yo creo que la característica de este periodo más destacable está ahí, en 1982, y que luego vienen, bueno, las grandes movilizaciones por la salida. El 1 de mayo del 83, la primavera estudiantil de ACEP, que hoy va a ser ACEP-FEU, pero de ACEP en el 83, y el obelisco, ¿no? El 27 de noviembre, ya con la expresión multitudinaria, y después vienen las negociaciones para la salida. Esa es nuestra historia. Ahora, eso nos lleva... recuerden de que este proceso del fin de la dictadura tenía en el origen una marca, ¿no? Una marca que no se la pudo sacar nunca de encima la dictadura, que fue la huelga general. El movimiento sindical fue coherente con la consigna que había decidido 10 años antes, que era huelga general con ocupación de lugares de trabajo en caso de dictadura, de intento de golpe de Estado. Y 15 días de huelga general fueron realmente una proeza en aquellas circunstancias, una proeza gigantesca. Se da entonces la entrada en el último periodo, que en 1984
2004. En este último periodo, yo creo que como hechos destacables tenemos, primero, una dura discusión dentro de nuestro Frente Amplio sobre las características de la negociación con los militares, sobre hasta dónde se podía ir y hasta dónde no se podía ir. Yo fui de los que perdió, que creía que se podía ir un poco más lejos. Me acuerdo que con un conjunto de compañeros pusimos una terrible pancarta, gigantesca pancarta, que decía no, en la explanada municipal de Montevideo. Cuando Sedeñi decía sí. Ganó esa postura, se negoció, se salió en las condiciones en las que salió, y la batalla siguiente fue por interpretar, por forzar para ir más lejos en los hechos, y se dieron en torno a lo que después fue a hacer en el 89 el voto verde, o sea, en torno a los derechos humanos. Pero fueron momentos de redemocratización en el Uruguay, de reorganización del frente y también de división del frente, porque toda un ala que estaba dentro del Frente Amplio fue seducida por la idea de que este Frente Amplio era demasiado heterogéneo, no tenía viabilidad, su líder quería ser candidato a presidente, y desde la derecha se cultivó a través de distintas encuestas y una prédica permanente, espacios y más espacios, porque basta. Es como ahora, si vas, rompes, tenés los medios de comunicación a tu servicio todo el tiempo. Todo el tiempo. Es la jugada obvia, no debemos lamentarnos, ¿no? Debemos lamentarnos de entrar en el juego, pero no debemos lamentarlo de las reglas de juego, que son esas. El adversario no te lo perdona una. Entonces el que rompe y es disidente, manifiestamente disidente, y si es voto 50 mucho más, ¿no? Entonces tiene espacio. Los periodistas te atosigan, mandados por sus directores de medios, te atosigan a llamadas. Y vos, algunos entran en los 15 minutos de la gloria, o los 15 segundos, ¿no?, de aparecer, y reiteran la jugada. Ahora, la verdad, hubo una tentativa que fracasó rotundamente. La tesis era, la que le vendieron a Batalla, a Hugo Batalla, la tesis era, si te vas del Frente Amplio, que había obtenido 300.000 votos, del orden de los 300.000 votos en el 71, y del orden de los 400.000 votos y algo en el 84, si te vas, estamos en el 89, te llevas 300, ¿no? 250, 300, más los que juntás de afuera, ¿no? Sos Gardel. Liquidaste el Frente Amplio y te pusiste ahí. Entonces sos el tercer partido. El Frente Amplio había liquidado el bipartidismo con su existencia. No liquidado, lo había cuestionado, pero no lo había liquidado, me corrijo. Lo había cuestionado con aquel 18% del 71 y con algo así en el 84, pero no lo había liquidado. Pero esto era la propuesta de la ruptura del bipartidismo con la liquidación, gracias a costillas, de la liquidación del Frente Amplio. Bueno, le fue mal, muchachos. Hasta ahora, el que rompe con el Frente Amplio no le va bien. No le va bien. Porque la verdad es que se fueron, tuvieron unos cuantos votos, pero nosotros tuvimos los mismos que habíamos tenido en el 84.
Y no solo tuvimos los mismos, sino que ganamos la Intendencia de Montevideo. Entonces, oh sorpresa, los que dábamos por difuntos estaban vivitos y coleando en el 90, después de las elecciones del 89. Entonces ahí empieza el ascenso vertiginoso de la izquierda. Con la base en Montevideo y con la base en los movimientos sociales que tuvieron un rol muy protagónico, porque la sociedad civil tuvo una expresión muy protagónica, porque fue la que estuvo en la base de la redemocratización. Fueron nuevos sindicalistas los que se movieron para que hubiera apertura. Fue una nueva generación. Fue una nueva generación la que se movió en hacer feu, porque el resto estaba en el exilio o en la cárcel. Y esa nueva generación, que es la generación 83, ¿no? Terminó gran parte de ella en el Parlamento, en las primeras elecciones, con proscritos del 84 y demás. Esa generación ha tenido un rol, así como la generación de los 60, fue la fundadora del Frente Amplio. Esta generación ha sido muy importante en la historia de los 80 y desde ahí para acá. Entonces, tuvo como base este movimiento social, sindical y estudiantil, y cooperativo, y de otras expresiones de la sociedad civil. Y esa base humana y demás tuvo una irrupción que se manifestó en los plebiscitos. Primero, en el plebiscito de los jubilados, en el plebiscito del voto verde, porque perdimos el voto verde, pero con un enorme apoyo y con una enorme cola de paja de gran parte de los sectores que votaron el voto amarillo por miedo a que vinieran los militares, pero no por convicción. No por convicción. Tuvo una segunda expresión en el plebiscito de los jubilados que metieron en las elecciones del 89 y que ganaron por muerte, para que no les licuaran las jubilaciones como era la historia, ¿no? Que se las licuaban con la inflación y terminaban en jubilaciones miserables. Y tuvo una tercera expresión demoledora en el 92 contra la política neoliberal que quería privatizar Antel y otros organismos de la calle, en esa victoria. Esto está en la base de nuestra sociedad. Yo soy de los que no cree que la gente de repente pasó del entusiasmo por la política al cero de la política. La gente elige caminos y modalidades y se manifiesta allí cuando ve con claridad qué es lo que está en disputa y ve que con su presencia puede incidir hacia alguno de los lados. No sigue las rutinas de la izquierda cuando entiende que esas rutinas de la izquierda no la llevan a actos de decisión y de incidencia. Y eso debe ser parte de nuestra autocrítica y de la búsqueda de caminos de comunicación y de participación. Y está siempre en las discusiones. Pero cuando ve, si no, ¿cómo uno se explica que por los derechos de la mujer y contra la violencia doméstica y todo lo demás, 300.000 personas en 18 de julio, y no sé cuántas en el resto del país? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica si nos volvimos todos apolíticos, si nos ganó el pensamiento neoliberal de la liquidación del Estado, ergo la liquidación de los partidos, que son los que activan el Estado, ergo la liquidación de la política, que es la que da la sustancia a los partidos y al Estado, ¿no? Si eso fue
el nuevo sentido común, el sentido gramsciano de la vida y las ideas comunes. ¿Cómo se entiende que acá los gurises que se largaron contra la baja de la edad de imputabilidad ganaron? Porque fueron los gurises los que ganaron. Porque envolvieron a todo el frente y a otros a través de su iniciativa política. Entonces, las formas de movilización y de resistencia cambian con el tiempo y de participación y se expresan de una manera, van en oleadas, van para un lado, viene para el otro. Hay que estar atento a las señales de los tiempos, ¿no? Aunque esto es medio bíblico, ¿no? Hay que estar atentos. Ahora, esto de las señales. Ahora, hay que estar atentos a la temperatura y clima espiritual, a lo que motiva, a lo que no motiva, ¿no? Hay que estar atentos a lo que llega, a lo que resulta tremendamente aburrido. ¿Por qué de ser tan tantos en la educación? Yo estoy convencido de que tiene razón este canadiense, que es parece que el pedagogo mundial más interesante que hay, que acaba de venir a dar una charla ahora en el marco de la cosa del Ceibal, que dice lo que hay que cambiar son las maneras de enseñar. Más que el plan de estudio, más, no, las maneras de enseñar para motivar. Entonces, hay que estar atento. Ahora, sobre la base de este ascenso, es que superamos la ruptura y liquidamos el bipartidismo en la República Oriental del Uruguay. Ahí sí, se terminó. Como liquidamos el bipartidismo en la República Oriental del Uruguay, sucedió algo que los partidos tradicionales decían puede que algún día suceda, pero que no vieron venir en su velocidad en el tiempo, que fue en 1994. La noche en la cual el Centro de Estadística de la Universidad de la República anunció que había ganado el Frente Amplio y al rato una encuesta, Dora dijo que no, que había ganado el Partido Nacional y otra dijo que había ganado el Partido Colorado y fue la noche del temblor. Esa noche del temblor, en los partidos tradicionales, yo me acuerdo que nosotros estábamos en la sede del Frente Amplio y decíamos, ¡ah! Sí, gobierno ahora, ¿no? ¿Por qué? Estábamos en esa, pero el chucho caló por todos lados. Gobierno ahora. Bueno, al rato no éramos gobierno ahora eso, pero no éramos gobierno. Entonces, era una mezcla de emociones encontradas, ¿no? 94. Entonces, enseguida, el gran ideólogo y el gran articulador de las fórmulas para bloquear a la izquierda donde venga, que es don Julio María, ¿no? Ideó tras cartón y al otro día la reforma constitucional de Balotaje. Me acuerdo que nos dividimos dentro de la izquierda, que otros Sereni estaba en una y nosotros estábamos en otra. La mayoría estábamos en otra. Y salimos y ganó el no. Pero una minoría dentro de la izquierda estuvo de acuerdo, por razones doctrinarias, con el balotaje. Bajo la teoría, que es una teoría a atender, de la gobernabilidad, o sea, de que si la izquierda ganaba sin tener mayoría parlamentaria, quién sabe si podía gobernar. Los otros pensábamos que sí que podían, aunque no tuviéramos mayoría parlamentaria. Y entonces fuimos al plebiscito y perdimos por poco en el plebiscito. Y luego del 94, hecha la reforma constitucional del 96 en vigencia en el 97, fuimos a las elecciones del 99, anduvimos cerca, acá estamos en el ascenso de la figura de Tabaré Vázquez desde la Intendencia de Montevideo, y ya estamos con la izquierda que ha unido todo, porque en el 89 terminó de unir lo que faltaba unir. Recuerden que por ahí entró el PVP, por ahí entró el MLN, que fue otra de las polémicas que tuvimos adentro,
¿no? El ingreso del MLN. Yo me acuerdo de haber defendido acaloradamente el ingreso del MLN. Porque si no seguíamos la línea del 71, lo que iba a pasar era una izquierda adentro y otra izquierda afuera, y eso era malo. Más allá de que nos iba a traer las polémicas de todo tipo y especie. Pero las polémicas se digieren discutiendo, intercambiando. Entonces, viene el 99, sigue el ascenso, balotaje mediante, nos llegamos, y luego llegamos en el 2005. Yo creo que esta es la historia de la izquierda hasta el gobierno nacional. 2005 que significó el gobierno nacional y 8 gobiernos departamentales. ¿Estábamos preparados? No, no estábamos preparados. Creíamos que estábamos preparados, pero desconocíamos gran parte del funcionamiento y de los datos y de la información que celosamente muchos nos ocultaban. De cualquier manera, hemos hecho esta experiencia y yo creo que el saldo de esta experiencia es de logros muy importantes y también de agendas pendientes muy importantes. Pero de eso no voy a hablar. Lo dejamos por ahí. Gracias, Enrique, y como hicimos en la exposición anterior, abrimos una instancia de preguntas, comentarios, lo que deseen. ¿Queremos opinar? Anda, sí. Para que quede registrado, por favor. No, apelo a tu memoria, Enrique. El tipo que hoy tiene la mayor popularidad en el país, que fue director de Cultura en el 92 de La Calle, ¿en qué fecha se fue del frente? ¿Con Batalla? El director de Cultura, Pablo Mieres. Pablo. Mieres se fue con Batalla. No recuerdo. ¿En qué momento? Él era de la 99, se fue con Batalla. Se fue con Batalla. Se fue con Batalla. Y después se dividieron ellos, se quedó la nueva mayoría y el Partido Independiente. Y el Partido Independiente, sí. La nueva mayoría. Claro, ellos cuando volvieron al frente, nos hemos una olvidado parte hasta se de quedó. las siglas a esta altura. ¿No? Sí. Aurena, digamos. Yo creo que los puntos que tú marcaste, ahora al final lo decías, ¿no? Después de la salida de la dictadura, el ingreso del MLN al Frente Amplio, el ingreso del PDP, yo creo que en ese momento fue un momento importante, pero que también hubieron dos cosas que cambiaron en el funcionamiento del Frente que tuvieron que ver. Una, con el final de los consensos. Dentro del Frente se terminó el consenso, los votos se ponderaron, y el otro tema con el que se terminó fue con el de las candidaturas únicas, que fue un cambio grande con respecto a aquel frente que había surgido en el 71 y que como bloque enfrentaba a la derecha y después se enfrentó a la dictadura, ¿no? Que me parece que también son cosas a tener en cuenta, porque bueno, al momento de hacer el análisis es bueno también Pues son dos, final de consenso y... el final de las candidaturas únicas. Claro, pero un comentario. Son momentos distintos. Primero, yo creo que hubo un hecho muy fuerte, que fue el voto de Zabalza en la Junta Departamental de Montevideo contra el Hotel Carrasco. Sí. Esto determinó un cambio en las reglas de juego, que fue un cambio, yo diría,
bastante importante que se dio en el 96, donde se establecieron cuáles eran las mayorías de bancada, de 2/3, una bancada por 2/3 puede decidir una postura y haber una minoría. Pero la minoría tiene el derecho de apelar ante una instancia superior si considera que el tema es muy relevante. Segundo, el frente es, digamos, una ingeniería compleja. Tiene la regla del consenso en el secretariado. Y uno diría, bueno, pero en realidad el órgano estatutario es la mesa política, que puede nombrar un secretariado si quiere. Sí, pero lo ha hecho y en realidad eso ha permitido tener una evolución, digamos, cultivar la unidad de acción, haciendo que los temas más críticos puedan pelotearse, para decir de alguna manera, intercambiarse, informarse, negociarse, antes de llegar a instancias de votación. Ahí hay regla de consenso, hay regla de mayoría en los otros organismos. Hay ponderación. Este es un cambio muy significativo. Hay también un desarrollo del movimiento y de los comités de base en cuanto a su protagonismo interno que no tenían en el origen. Y que fueron adquiriendo hasta que llegara a ser la mitad en los integrantes de los organismos de representación, como el Plenario Nacional. Hay, una nueva experiencia que se introduce después, primero en forma transitoria y después va quedando, y es que todas las autoridades son electivas. Y todas las autoridades son electivas con adhesión simultánea. Este fue otro cambio que se introdujo a lo largo del tiempo. Y el último cambio que se introdujo es que, en realidad, los presidentes, a nivel nacional y departamental, van dentro de esta electividad, si se puede decir así, que se había aplicado al presidente. O sea, ha habido muchos cambios, pero uno mira el Frente Amplio y lo que les digo, si lo mira con ojos externos, yo creo que tiene una visión más lúcida, a partir de la dificultad que tienen nuestros visitantes para entender lo que somos. Por eso pero no entiendo dónde radica el centro de decisión de esto. Es difícil de determinar. La verdad que si uno le diera una respuesta, puede dar una respuesta estatutaria, pero la realidad que indica que los liderazgos juegan mucho, y nosotros desarrollamos 3 liderazgos muy potentes en estas últimas década y media. Los liderazgos son muy importantes. Segundo, que el Poder Ejecutivo a través del gobierno tiene una gravitación muy clave en la toma de decisiones concretas en materia de políticas públicas. Tercero, de que la unidad de las bancadas es un problema trabajoso, pero termina funcionando, a veces con algún traumatismo, a veces con algún disidente, a veces ha habido, pero han sido cosas puntuales. Si yo tuve 20 años en el Parlamento hasta el día que me harté y dije, no va más, muchachos, consígase otro, porque ya tiene que venir una nueva generación. Pero tuve un periodo en diputado y 3 periodos en el Senado. Si bien uno de ellos tuve casi todo el tiempo en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Entonces pude ver el mostrador del otro lado, estar en el otro lado del mostrador. Lo que puedo decir de mi experiencia como parlamentario es que a través de procesos que públicamente parece que fueran de matanza, pero que internamente son de otras características, la mayor parte de las veces, aunque no todas las veces, se resuelven a través de la negociación y el debate. Y se encuentra un punto
que se constituye, que es la construcción de la mayoría. La mayoría se construye. A veces hay irreductibles a la construcción de la mayoría. Es cierto, pero es siempre por razones políticas. Nunca es por razones doctrinarias. Porque si fuera por razones doctrinarias, el Frente Amplio ha tenido la sabiduría de combinar consenso, mayorías, minorías, apelaciones, esto, lo otro, con otro instituto que creó, que es el de la libertad de acción. Si alguien entiende de que por razones de conciencia, que esto fue impuesto por el PDC y por Michelini en el 71. Y es que había temas en los cuales alguien, y tenía posiciones distintas sobre el tema, alguien podía invocar razones de conciencia o ideológicas, digamos, fundamentales, por las cuales no se le puede imponer mayoría alguna. Bueno, estaban pensando en el tema del aborto, esa era la discusión, porque sabían que se venía. Entonces, habilitó la libertad de acción. La mayoría puede, si alguien invoca un problema de esa naturaleza, habilitar la libertad de acción en ese caso y vota para el otro lado. Puede también en un tema político estratégico muy grande, si entiende que está forzando algo que pone en riesgo la unidad de alguna manera, habilitar a la minoría, la bancada o la mesa política para que vote con libertad. Entonces, que es distinto a argumentar en contra y votar después. O sea, tiene un sistema de muchas flexibilidades. Ahora, cuando hay alguien que se vuelve irreductible, le vengan como le vengan, mi experiencia es que siempre es por razones políticas. ¿Por qué? A veces el irreductible termina después al final votando, pero consigue sus minutos de gloria, ¿no? Son estrategias políticas. Son estrategias políticas. Ahora, que nos ha faltado unidad de acción en una cantidad innumerable de circunstancias, nos ha faltado. Que nosotros tenemos que ser muy autocríticos, yo creo que tenemos que ser muy autocríticos. Que no podemos convencer no vamos a convencer a la población. Después voy, y recordámelo, ¿no? Si no llego al pluricandidatura. Que no vamos a convencer a la población de que hemos hecho logros muy importantes, sino que tenemos un discurso verosímil que diga los logros que no hemos tenido. También creo. No hay discurso posible que sea convincente si no incorpora la verdad. Porque la gente es mucho más perceptiva, no es solo un problema de comunicación, que lo hay. Ahora mismo estamos por comprar un software. Esto va Sí. relativo a cómo luchar en las nuevas formas de la comunicación y de la integración de la gente en materia de redes y ainda más. ¿Por qué? Porque así circula. Esos son los circuitos de la información. Entonces, y de la lucha ideológica y política en el mundo actual. Fíjense que Trump llegó a ser, en forma macro, digamos, ¿no? En forma macro, 135.000 versiones del mismo mensaje según el destinatario. Entonces, el destinatario, que era aquel a convencer, recibía exactamente lo que quería escuchar y decía: este es mi líder. Este es mi líder, ¿no? De la misma idea. Entonces, es una ingeniería compleja que reúne todo este tipo de condiciones, pero hay que ir con un discurso que tiene que ser verosímil sobre lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho, y sobre las experiencias equivocadas que hemos tenido y por qué las hemos tenido. Y segundo, tiene que ser un discurso
que incorpore la continuidad hacia nuevos desafíos que impliquen nuevos logros que demanda la gente. Pero tiene que ser un discurso que también convenza de la excepcionalidad del Uruguay, que es un pequeñísimo barquito que está navegando en las aguas turbulentas de este mundo contemporáneo y complejo, ¿no? Extremadamente complejo. Ahora, incorporamos en el camino la pluricandidatura. Eso fue muy discutido y tenemos experiencias de todo tipo, creo yo, de todo tipo. En algunas, gracias a ellas, llegamos a gobiernos departamentales y gobernamos. En otras llegamos a gobiernos departamentales y no gobernamos, porque la división había sido tan profunda que después siguió. Cada uno tiene su experiencia y que resuelve como quiera, pero yo creo que esta es la verdad y no es solo un problema local, ¿no? Es un problema que se ha dado en varios lugares. En otros casos fuimos con candidatura única y ganamos. En otros casos fuimos con candidatura única y perdimos, habiendo podido ganar si hubiéramos sido quizás con dos, ¿no? En algunos casos fuimos con candidatura única, ganamos y quedamos en minoría en la Junta Departamental a los pocos meses. A los pocos meses, experiencia que tenemos. En Salto tenemos hoy esta situación. Entonces, ha habido toda clase de experiencias desde este punto de vista. Queda para discutir políticamente si este es un problema de principios, de alguna manera, de principio, digo, o de estrategia fundamental, o si no lo es. Lo cierto es que no se puede operar a la ligera sobre el tema. Eso sí estoy convencido. Y sumar candidatos por sumar candidatos, porque de esta manera, ¿no? Porque entonces el esfuerzo por buscar puntos de encuentro, por desarrollar trabajo en común, se disuelve. Y las estructuras comunes que tenemos quedan sin destino, porque se dividen al militar para un lado o para otro lado. Puede tener sus ventajas, pero también tiene enormes costos. Esta yo creo que es una experiencia que hemos tenido. Y a veces no hay otra manera que una manera democrática de resolverla en algunas circunstancias. Y es votando el frente amplismo y haciendo un eterno. Pero esa experiencia, nosotros no hemos tomado esa línea de acción de alguna manera para poder resolver dificultades departamentales. Las resolvemos a nivel nacional porque lo impone la Constitución, ¿no? Pero la misma Constitución, por opción de los partidos tradicionales, puede tener hasta 3 candidatos departamentales, ¿no? 3. En realidad, esa no era nuestra postura. Pero fue el resultado de aquella negociación a la cual nosotros, en la que participamos y después nos fuimos. Tampoco hemos aprendido que en realidad habilitamos por esa reforma constitucional en su primera etapa, cuando estábamos, que hubiera un tercer nivel de gobierno, que después por ley se iba a poder hacer, y que lo hicimos, y no hemos reflexionado, no habíamos preparado nuestra militancia cuando el tercer nivel de gobierno arrancó. No habíamos preparado. Y muchísimos compañeros con la mejor buena voluntad en distintos lugares del país eligieron al mejor compañero para que fuera candidato. Pero el mejor compañero no coincidía con lo que la población del lugar consideraba que era un gobernante posible. Y entonces hemos tenido experiencias de todo tipo. Es una de las cosas que tenemos que reflexionar más, a mi juicio. Más, porque creo que esto es irreversible. Vino para quedarse en nuestro país. Y los responsables fuimos nosotros. Yo en particular, porque me dio la orden Tabaré Vázquez, no estaba en los PP,
Apoya a todo el mundo. ¿eh? Apoya a todo el mundo. Haga la ley de descentralización. Hágase la ley de descentralización a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Y se hizo. Y se hizo. Quiere decir que tu pregunta es, digamos, es muy compleja, admite todos estos matices, se pueden tener, me parece a mí, válidamente distintas posturas sobre estas cuestiones, pero son muy importantes para nuestro Frente Amplio. Ahora, la más importante de todas, yo creo que es la que motiva seminarios o reuniones de esta naturaleza, y es procurar, ¿no?, sintonizar con los cambios del mundo para promover líneas de acción que estén de acuerdo con él. No está en el tema, ¿puedo? No está en el tema, no está en el tema, pero lo saca ahora con el proceso de centralización y que no estábamos preparados, porque está el concepto de que somos candidatos para ser alcaldes o alcaldesas, pero después está el tema que la realidad son que tenemos centros de referente que terminan siendo concejales o concejalas, pero que terminan o retirados del lugar, del espacio, solos, aislados por propia iniciativa o aislados por la fuerza política en el apoyo al mismo, y tenemos un problema serio que tiene que ver con esto de que a veces la fuerza política se separa o quita el respaldo, o nos aislamos cuando estamos en lugares de representatividad institucional como Frente Amplio, ¿no? Tenemos una complejidad que Maldonado creo que lo va a presentar en la regional ahora cuando venga el tema de la discusión, que la regional de Maldonado siente eso, que tiene que ver con la necesidad de fortalecimiento de los gobiernos locales y cómo se relacionan los referentes locales con la fuerza política y cómo nos autoalimentamos, ¿no? Porque no estamos logrando eso, porque el trabajo institucional hace que las personas tengan una responsabilidad mucho tiempo, y que la militancia o el estar en la fuerza política lleva otro tiempo, y entonces al ser honorario se tiene que trabajar y se genera una realidad que no pudo ser vista en el momento que se realizó por cómo se dio el proceso histórico, ¿no? Pero tenemos muchas cosas para pensar en cómo nos fortalecemos. Y cómo socializamos las experiencias exitosas. Claro, y hacemos conocer las desastrosas. La verdad. Hay procesos, pero lo que pasa es que no logramos. Hay procesos, ¿no? Y tenemos los soportes tecnológicos para la socialización y para la intercomunicación más obvios, ¿no? Más obvios. Entonces, pero no los usamos. Han empezado a usarlo los partidos del Frente Amplio. ¿Los partidos? Algunos de los partidos del Frente Amplio han empezado a usar. ¿Para qué? Para intercomunicar a su militancia sobre la base territorial. Y como hoy está todo georreferenciado, hay una cosita por ahí arriba, toma de acá, no, toma la señal de acá y dice dónde estuvo usted, ¿no? En los últimos 200 lugares por los que pasó, y te lo muestra en un plano, ¿no? ¿Por qué no tenemos formas de intercambio que usen lo no presencial y lo presencial, ¿no? Para poder reflexionar y estar actualizados sobre las experiencias que tenemos en los distintos lugares del país? Nos permitiría por lo menos una discusión cuando hacemos reuniones más informada y más profunda, ¿no? Es otro tema, ¿no? Es otro tema, pero yo creo que es un tema bien importante. Ese es el para dónde vamos. ¿Para dónde vamos? En materia de descentralización. El Frente Amplio. Yo creo que el Frente Amplio entramos en una etapa de despertar. De despertar como fuerza política. En cuanto a que es demasiado lo que está en juego, necesitamos actualizarnos en serio desde el punto de vista
ideológico programático. Necesitamos saber usar las nuevas herramientas de la comunicación. Necesitamos formar una nueva generación, en serio, transmitir experiencias desde ese punto de vista. Necesitamos un contacto con la sociedad que hemos perdido o que se ha debilitado fuertemente. Y ese contacto con la sociedad va a permitir asumir banderas de la sociedad, y en otros casos no. En otros casos no. Pero hay que asumir nuevas realidades y nuevas demandas para generar convicciones. O sea, esto no es simplemente un problema de comunicación en el sentido de vender logros. Eso es más marketing que otra cosa. Este es un problema de comunicación en los dos sentidos. Y esto se puede hacer. Y hay que arrancar. Se va a arrancar quizás un poco desordenadamente, pero se está arrancando desde este punto de vista. Entonces, creo que este año nos va a llevar el arranque, que el año que viene esto va a estar mucho más fluido, y que el otro ya estamos en campaña, ¿no? Lo que usted llama despertar, yo le digo reaccionar. Reaccionar, sí, despertar, o despertar a causa de que de que si no se reacciona, el sueño te consume. Tengo anotado Luis que quiere hacer una pregunta. Exhorto a hacer una pregunta más en todo caso, y vamos a repartir las preguntas de evaluación de la jornada antes que se dispersen para que puedan completarlas. Luis y una más y